Buenas tardes, mi nombre es Nolasco Enrique Araceli y yo les diré qué es un estado de resultados pro forma. Bueno, el estado de resultados pro forma muestra un documento con los ingresos ajustados de una empresa al eliminar diferentes factores financieros. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí? Que por lo tanto es la manera de mostrar los ingresos de la empresa en caso de que se eliminen diversos costos. Suele ser un estado financiero que comprende uno o más supuestos. ¿Qué son los supuestos? Son detalles, razones fundamentales, excepciones e inconvenientes con la finalidad de mostrar cuál podría ser la situación financiera o los resultados de las distintas operaciones que se pudieran presentar. Su objetivo es mostrar anticipadamente el impacto que tendría esta situación o los resultados de las operaciones futuras de la empresa, incluyendo las que ya están realizadas. Bueno, las características son que se sigue una serie de pasos para mejorar la presentación. Se toma como base el año actual. ¿Para qué? Para proyectar a un futuro de acuerdo a las necesidades de la empresa y se basa en cálculos estimados de las transacciones que aún no se realizan. En la preparación del estado de resultados pro forma se siguen 4 pasos de gran importancia. El número 1 es el establecimiento de una proyección de ventas. El número 2 es la determinación de un programa de producción y el empleo concomitante de nuevos materiales. ¿Qué es concomitante? Es lo que ocurre durante el mismo periodo de tiempo. De nuevos materiales se podría decir un ejemplo es la mano de obra directa y los gastos directos para alcanzar la utilidad bruta. El número 3 es el cálculo de otros gastos y el número 4 es la precisión de la utilidad complementando el estado financiero de forma real. Mi nombre es Doras Martínez Nayeli Alexandra y yo les voy a hablar sobre la importancia del estado de resultados pro forma. Como cualquier empresa, sin importar su tamaño ni actividad a la que se dedica, necesita obtener información acerca del desempeño de su operación en el periodo determinado. De esta manera, saber si han alcanzado los resultados esperados, maximizando sus utilidades y además tener dónde apoyarse a la toma de decisiones oportunas. En general, los diferentes estados financieros ayudan a tener una visión exacta de la situación financiera de la empresa, incluyendo aspectos de relevancia para la administración y operación de sí misma. El análisis del estado de resultados pro forma es vital en cualquier empresa. Este permite detectar errores de planeación y adoptar los medios necesarios para corregirlos antes de que resulten pérdidas para la empresa. Los estados financieros y las proyecciones pro forma se preparan generalmente cuando se desea conocer el efecto de transacciones significativas que ocurren o podrían ocurrir después de la fecha de los estados financieros. Para esto hay que tener en cuenta ciertos elementos como lo son los ingresos, los costos y los gastos. Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Domínguez Nieves Neiber. Elementos del estado de resultados pro forma. Número 1. Empezamos con ingresos. Para esto debemos basarnos de estudios de la demanda. Tenemos que hacer un análisis del entorno y la competencia e información histórica de la empresa. Lo que se debe realizar es proyectar el número de unidades de los artículos que se esperan vender al mercado y multiplicarlos por su precio de venta para estimar los ingresos que obtendrá la empresa en un futuro. Además de ello, se debe tener en cuenta los aspectos como devoluciones, también los descuentos, los plazos de crédito en las ventas también. El número 2 sería costos de ventas. En este caso es mucho mejor si se puede obtener información de un presupuesto de costos, ya que podremos conocer información más completa. Esto nos va a ayudar para incluir niveles de inventario y tener mayor detalle de los costos. Si no es el caso, se debe determinar un porcentaje que represente el costo de ventas sobre los ingresos. Un ejemplo de ello sería el 75% del valor de las ventas, que son igual a los costos de ventas. Esto lo podemos obtener de igual manera a través del análisis histórico de la información de la empresa. El número 3 sería gastos de operaciones. Para este punto, como los gastos de operación
a diferencia de los costos, no son muy variables porque no depende del volumen de producción o de la actividad de la empresa. Se suele considerar como desembolsos fijos. Por esta razón, lo que se suele realizar es considerar que los gastos de operación serán igual a los gastos de periodo anterior más un leve incremento porcentual que se debe determinar. Este incremento porcentual lo que tiene que refleja es un promedio ponderado del incremento salarial y de los demás gastos, como un aumento del precio de la publicidad de viajes, de transporte, entre otros. En número 4 sería ingresos y egresos no operacionales. También se debe considerar que si en los periodos que se está estimado los resultados de la empresa existirían otros ingresos o egresos no operacionales, como lo mencioné anteriormente, como sería la venta de maquinaria antigua o alguna donación que se quiera realizar. En número 5 teníamos gastos financieros. Otro aspecto muy importante es pronosticar los gastos financieros, ya que debe cancelar la empresa en los periodos proyectados. Para ello se debe reconocer, por un lado, las actuales obligaciones pendientes y la estructura de las deudas con agentes exteriores o externos. Y por otra parte, si la empresa recurrirá en un futuro a más financiamiento con recursos ajenos. En número 6 sería, por último, la carga impositiva. Finalmente, se debe obtener para cada periodo estimado los valores en impuestos que debe cancelar la empresa al Estado. Para ello se debe multiplicar la utilidad antes de impuestos por las tasas de impuestos que demanden cada gobierno. Mi nombre es Wendy Nayeli Luna Bustamante y yo voy a presentar las ventajas del estado de resultado pro forma. Bueno, una de las ventajas es que nos proporciona una base para que nosotros podamos analizar por adelantado el nivel de la rentabilidad de la empresa, es decir, la capacidad que tiene el negocio para aprovechar sus recursos y generar ganancias, es decir, para ver si podemos obtener las ganancias necesarias para poder mantener la empresa a flote. También previene de errores y esto conlleva a que se puedan generar ahorros importantes y de esta manera la empresa pueda invertir más en nuevos productos. Otra ventaja es que nos permite analizar las fuentes y los usos de efectivo de la empresa, es decir, de dónde vienen y a dónde se van. Como hay ventajas en el estado de resultado pro forma, también hay desventajas y una de estas es que la condición financiera pasada de la empresa no es un indicador exacto de su futuro, lo que nos da a entender que si la empresa tuvo éxito anteriormente en algún producto o servicio significa que lo vaya a seguir teniendo. Por lo tanto, la empresa debe mejorar la calidad del servicio u ofrecer más productos a un mejor precio para que así pueda seguir satisfaciendo la necesidad del cliente y sobre todo seguir teniendo ventas altas, que es lo que necesita la empresa para poder mantenerse a flote en el mercado y así de esta manera evitar que la empresa pueda llegar a la quiebra. Mi nombre es González Herrera Andrea y vengo a hablarles sobre los beneficios del estado de resultado de Proforma. El primer beneficio, como se puede observar, es que podemos observar la relativa información que tenemos de los resultados de utilidad o pérdida. Podemos observar las ganancias o las pérdidas del proyecto. El segundo beneficio es calcular la utilidad neta. Podemos observar también los flujos de efectivo del proyecto. Podemos verificar las ganancias, podemos verificar el flujo de efectivo que tenemos que hemos invertido en este mismo proyecto. El tercer beneficio se pronostica los resultados probables que tendrá la empresa. Eso significa que podemos ver antes que termine el mismo proyecto si nuestros resultados serán positivos o negativos. El último beneficio es
de forma bien sencilla de proyección. Este método podemos observar que es fácil de leer, fácil de proyectar y se entiende perfectamente de manera sencilla. ¿Para qué se utiliza un estado de resultado pro forma? Este es un método contable para poder observar cuáles son los ingresos, los costos, las ganancias, los gastos que se pueden comparar dentro de un periodo de tiempo idéntico. Normalmente se hacen en años, ya que tenemos los gastos durante un año, pero deben ser específicamente alrededor de 3. Se puede utilizar este método. También se puede hacer de meses, pero el más confiable y el más utilizado es dentro de un año. Esta describe de forma comprendida las transiciones que darán como resultado una pérdida o ganancia de los propietarios de la empresa. Por medio de esta comparación se puede observar los gastos y podemos observar si hay ganancias dentro de estos mismos o pueden haber pérdidas, poder verificarlos y así poder hacer una distinción de ellos. Buenas tardes, maestros y compañeros. Mi nombre es Domínguez Nieves Neiber. A continuación les plantearé lo siguiente. ¿Cómo hacer un estado de resultados proyectado? Bueno, ahora que ya comprendemos de una mejor manera para qué sirve el estado de resultados preforma en una empresa, podemos pasar al siguiente punto, que es ahora aprender a elaborarlo. Lo primero que debemos conocer es que el formato de resultados preforma es exactamente el mismo que el de un estado de pérdidas y ganancias común y corriente. Básicamente lo que yo me refiero es que la estructura del estado de resultados preforma de igual manera inicia con los ingresos, continúa con los gastos, sigue con los gastos de la operación y finaliza con todas las demás cuentas que no pertenecen a la propia operación de negocio, como son los ingresos y gastos extraordinarios, los gastos financieros y también la carga impositiva. Ahora bien, lo que sí se necesita para elaborar un estado de resultados preforma es determinar las proyecciones de cada una de las cuentas que acabo de mencionar. A continuación les comentaré sobre cómo calcular cada una de las cuentas del estado de resultados preforma. Ejemplo de un estado de resultados proforma a 5 años. Bueno, ahora que ya les expliqué un poco de cómo hacer un estado de resultados proforma, lo único que nos faltaría por revisar es analizar un ejemplo. Lo más común es que se realiza el estado de resultados proyectado, es que se pronostique para 5 años. Ya que normalmente este es un tiempo a largo plazo, no tan corto como lo podrían ser 3 años, pero tampoco tan largo como lo podrían ser 10 periodos. En este sentido, a continuación, plantearé un ejemplo de un estado de resultados proyectado para 5 años. Cabe destacar que estos ejemplos también nos pueden servir en caso de que quisiéramos estimar este informe financiero para más o menos periodos. Ejercicio resuelto del estado de resultados proforma. Para empezar a desarrollar nuestro ejemplo, debemos proyectarlo a 5 años. Lo primero que debemos realizar es determinar el nivel de financiamiento que requiere el proyecto, así como calcular los gastos financieros que surgirán. Como se observa en la imagen que sigue, se observa que la empresa de nuestro ejercicio debe recurrir a financiamiento con recursos ajenos por 48.333.33 y pagar los intereses que se presentan en la tabla de amortización. También señalamos que la cuota del año 1 es igual al resto de las cuotas de los siguientes años y que el interés del mismo periodo que se encuentra oculto por la fórmula
es igual a 450.950. Como podemos ver en esta diapositiva, se muestra la tabla de amortización. Bueno, el siguiente punto que deberíamos realizar es determinar la depreciación de los activos no corrientes que se están adquiriendo para la puesta en marcha del proyecto. Como se puede analizar en la imagen que se encuentra hacia abajo, el terreno, al ser un activo que no se deprecia, no cuenta con un valor de depreciación anual. Además de ello, el resto de activos han sido depreciados anualmente en función de sus años de vida y sin considerar un valor de salvamento o un valor residual. Para finalizar todo esto, ya solo debemos de aplicar todo lo que sabemos sobre cómo sacar un estado de resultados proyectado. Debemos determinar los ingresos, los costos y gastos e irlos incrementando en una función a los datos que nos ha otorgado el ejercicio. El resultado sería el que se encuentra en las últimas diapositivas. Ahí pueden mostrar, ahí les mostraré el ejemplo de cómo lo realicé. Y para finalizar, como podemos ver en la última imagen que realicé y que les enseñé, lo aplicado en lo que vimos en el punto sobre cómo realizar un estado de resultados proyectado, y nosotros lo que fuimos haciendo, fuimos incrementando los valores de los ingresos, los costos y los gastos en una función de los aumentos porcentuales que se han determinado. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que con esta pequeña o extensa información, no sé cómo lo quieran ver, haya sido su interés y utilidad para poder comprender el concepto de estado de resultados pro forma, así como también para hacer un estado de pérdidas y ganancias. Espero y les haya gustado. Esto es todo por mi parte y les deseo un excelente día. Mi nombre es González Herrera Andrea y vengo a hablarles sobre las diferencias entre el balance general pro forma y el estado de resultado pro forma. El balance general pro forma sirve para poder planificar la posición financiera, la estructura de una inversión, financiamiento de una empresa de manera adecuada. Mientras que el estado de resultado pro forma podemos observar el flujo de efectivo, podemos observar en qué determinado tiempo tenemos ganancias, tenemos pérdidas de los años anteriores. Esa es nuestra diferencia. Mientras que el balance general es para poder planificar, el estado de resultado es para poder observar los resultados y futuros resultados que tendremos en los proyectos.